¿Ese te contó, no? Sí. Quedamos entonces en el primer caso. Ya le voy a dar la explicación del primer caso para proseguir con la exposición y la evaluación y la explicación. Primer caso, si las pruebas hubieran de practicarse en el lugar del juicio, se contarán primero los días transcurridos en el tribunal después del auto de admisión hasta la salida del despacho para el juez comisionado, exclusive en el tribunal comisionado a partir del día siguiente al recibo de la comisión. Ese es el primer caso ya explicado, leído y explicado con la lectura. Vamos a hablar también del segundo caso. Segundo caso, si las pruebas hubieran de evacuarse fuera del lugar del juicio, se contará a partir del auto de admisión primero el término de la distancia concedido para la ida, a continuación los días de lazo de evacuación que transcurran en el tribunal comisionado a partir del día siguiente al vencimiento del término de la distancia de la cual dejará constancia al comisionado, y finalmente el término de la distancia de vuelta. Ahora bien, aclara el Código de Procedimiento Civil al final del ordinario 2 del artículo 400. Si las comisiones no fueran libradas por falta de gestión del interesado, el lazo de evacuación se computará por los días que transcurran el tribunal de la causa. El término ultramarino, el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil establece: se concederá el término extraordinario hasta 6 meses para las pruebas que hayan de evacuarse en el exterior, siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes: que la que se intentare probar haya ocurrido en el lugar donde haya de hacerse la prueba, que haya constancia que los testigos que deban declarar residan en el lugar donde haya de evacuar la prueba, que en el caso de ser instrumental la prueba se exprese la oficina donde se encuentren los instrumentos o la persona en cuyo poder existan. Esto quiere decir que cuando hay pruebas o medios de pruebas fuera del país, es decir, en el exterior, costarán de 6 meses para que estas pruebas puedan ser evacuadas y admitidas. O sea, tienen un plazo mayor y más largo que cuando las pruebas se encuentran dentro del país. O sea, tienen esa prioridad porque están fuera del país y le dan esa facilidad y esa prioridad para que sea más fácil de evacuar las pruebas cuando están fuera del país de Venezuela. O sea, en el exterior, y es decir, en el exterior. Ahora vamos a hablar sobre principio de comunidad de la prueba. El Tribunal Supremo de Justicia, desde su sentencia, ha adoptado el criterio de que la prueba evacuada pertenece al proceso y no solo a quienes la promovió, por lo que una vez incorporada legalmente al expediente, no solo puede ser apreciada en provecho a quien la abdujo, sino asimismo de la parte contraria, quien también puede legítimamente invocarla de los informes. De los informes. Decisión. Los informes son decisión. Los informes son una especie de autosentencia que cada parte hace para ilustrar al juez, quien vista tales conclusiones tomará su decisión que podrá fin al litigio. Fuente: el proceso civil José Rodríguez, Caracas, 1984. Término para su prestación. Hay dos posibilidades concretas, a saber: cuando el tribunal se constituya con asociados en
el 15º día siguiente de haberse constituido el tribunal con asociados. 2. Cuando no hay solicitud de asociados, es el común de los casos. Es el común de los casos, los cuales informes de las partes se preparan en el 15º día siguiendo al vencimiento del lazo probatorio a cualquiera de las horas de despacho del juez. Fuentes: Código de Procedimiento Civil, artículo 511. Nulidad e importancia en el proceso. Los informes revisten una importancia fundamental que escribe en que es la última oportunidad en que la ley concede a cada uno de los litigantes para preguntar sobre los que ya constan en auto, tanto por las demandas y la contestación como por las pruebas que han sido aportadas. Sin embargo, no es posible el planteamiento de nuevos hechos en razón de que ya excluyó la fase alegatoria del procedimiento y la causa ha sido suficientemente introducida e instruida. Fuente: el proceso civil, José Rodríguez, Caracas, 1984. Ante quien se presenta y forma para presentarlos. 1. Los informes se presentan ante el secretario del tribunal. 2. En cuanto a la forma, las partes presentarán, los informes siempre van a ser presentados ante el secretario del tribunal y de los tribunales de procedimiento civil y de proceso civil en los dichos procesos civiles que nos encontremos. Siempre lo vamos a presentar ante los secretarios de los tribunales de los procesos civiles que nos encontremos. Pero vamos a seguir profundizando. Segundos, en cuanto a la forma, las partes presentarán por escrito, los cuales se agregarán a los autos. Sin embargo, el juez, a petición de parte, podrá fijar una o varios días para que las partes lean dichos informes. O sea, el juez podrá dar uno o varios días para que las partes puedan leer y tengan conocimiento de dichos informes. Fuente: Manual de Derecho Civil venezolano, Rangel Romer, Caracas, 1983. Ya vamos terminando, ya vamos a concluir con las diligencias y ya esta exposición y esta explicación va a terminar y va a concluir bien, porque todo se ha explicado y todo se ha dicho y se ha explicado y se ha entendido bien. Ya vamos a terminar. Observaciones: de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil, establece que, presentados los informes, cada parte podrá presentar al tribunal sus observaciones escritas sobre los informes de la contraria. De lo contrario, dentro de los 8 días siguientes, en cualquier hora de las fijadas fijadas en las tablillas en que se refiere el artículo 192. Fuente: Código de Procedimiento Civil. Fuente: Código de Procedimiento Civil. Bueno, ya aquí este artículo explica todo, ¿verdad? Referente al acuerdo, referente al presentado a la presentación de los informes y este artículo explica todo referente a este artículo 192, expresa y explica todo sobre la presentación
y explica todo también sobre ya una vez presentados los informes, lo que va a pasar y su proceso y su procedimiento a seguir, ya una vez presentados los informes. Todo esto lo explica el artículo 192 del Código de Procedimiento Civil. Ya eso lo entendimos y lo sabemos bien, porque ya todo eso está explicado y entendido bien. Ahora vamos con diligencias probatorias. Las diligencias probatorias son instrumentos procesales mediante el cual se permite al juzgado civil una cierta iniciativa probatoria. Es oficio al final del proceso, justo antes de dictar sentencia. Es un medio probatorio extraordinario por el cual un juez, luego del lazo de promoción de pruebas, puede de oficio requerir información o solicitar algún medio probatorio para ilustrarse más adecuadamente sobre la litis que se somete a su conocimiento, sin atenerse tan solo a los medios propuestos por las partes. Los medios probatorios son todos esos, o sea, las diligencias, las diligencias probatorias son todas esas cuestiones, todos esos procesos y procedimientos y pasos a seguir, y todos esos pasos que vamos a hacer y a seguir para que se pueda dar y realizar y hacer bien el proceso. O sea, una diligencia probatoria es la introducción de un informe, la introducción de un escrito, la promoción de una prueba, la evacuación de una prueba. También se puede decir que una diligencia probatoria es la citación de un testigo, llevar la notificación y las citaciones a los testigos y a las partes, que estos testigos asistan al proceso, las interrogaciones y las interrogantes y las interrogaciones a los testigos y a las pruebas testimoniales y de las pruebas testimoniales, todas esas cosas, las citaciones a las audiencias, a las partes, ¿verdad? De los procesos civiles, bien sea al demandante, al demandado, al testigo, a los abogados, a todas las partes que conforman dichos procesos civiles, todas estas citaciones y notificaciones que se le van a dar para que ellas asistan, ¿verdad? E intervengan en dichos procesos civiles, todo esto también son diligencias. Las pruebas que se van a dar, que se van a hacer, que se van a realizar, la promulgación de ellas, la evacuación, la realización de la realización de todas estas pruebas que se van a la realización de todas estas pruebas que se van a dar, que se van a hacer y que se van a realizar en todos estos dichos procesos civiles. Todas estas pruebas y todo esto que van a conllevar al buen proceso y al buen procedimiento civil y al buen procedimiento y al buen proceso civil, todo esto conlleva y realiza y es diligencias probatorias. Son buenas y bien diligencias probatorias de los procesos y de los procedimientos civiles para el buen proceso y para el buen procedimiento y para el buen procedimiento y para el buen proceso civil venezolano y para el buen proceso civil en general. Ya con esto concluyo y termino. Espero que le haya gustado y que le haya sido de gran conocimiento mi exposición. Muchísimas gracias.